están pues revisando las cifras, los datos respecto a los asuntos de mayor recurrencia de los servicios que presta este Consejo Ciudadano a las personas. Y en este caso nos plantean hablar del fraude inmobiliario o de la práctica de fraude inmobiliario y de cómo, bueno, pues se apoya a las personas que tienen pues este tipo de circunstancias, que son víctimas o han sido víctimas de un tipo de conducta criminal como esta que llamamos fraude inmobiliario. Salvador, gracias por estar aquí, bienvenido, feliz 2024, vaya inicio de este año. Y bueno, pues aquí hay un tema importante que ustedes quieren compartir respecto a lo que han hecho, a lo que pueden mostrar de esta práctica delictiva, pues tristemente recurrente. ¿De qué va la historia y los datos? Con todo gusto, Carmen, felicidades a ti y a tu audiencia. Debo decir en principio que el fraude relacionado con bienes inmuebles ha involucrado en estos 5 años, según nuestra observación, varias características que deben dársele seguimiento. Por ejemplo, que muchos jóvenes y también adultos mayores están en la idea de trasladar el dominio de sus propiedades o eventualmente adquirirlas en un mercado constantemente complejo, crecientemente difícil en términos de ingreso y también que a veces es vulnerado por la amenaza de organizaciones delictivas o grupos delictivos que tratan de desalojar, de despojar y de engañar. Los fraudes inmobiliarios son básicamente una práctica que lucra con la ilusión patrimonial de trasladar parte de nuestra propiedad, que es nuestro ahorro, a otros o de adquirirla. Y hay que señalar que desde 1900 ha habido cuando menos 3 etapas. Una que empieza precisamente con la identificación de este proceso que se hace mucho más visible en las ciudades y particularmente en la Ciudad de México, digamos de 1995 al 2006 y después de ese año, 2006 al 2018, cuando advertimos que hay muchísimos organismos empresariales, supuestamente sociales y otros que engañan a las personas o que permiten o no persiguen los delitos en que incurren algunos organismos que se presentan como sociales y que en realidad no lo son y que solamente defraudan a las personas. Tenemos el caso, por ejemplo, de personas que se presentan como si fueran representantes del INVI, cuando el INVI pues, se ha depurado, ha reorganizado su administración, pero muchas personas se presentan como si lo fueran inclusive con credenciales, con identificaciones del INVI y acuden a mostrar inclusive inmuebles que están digamos, están de alguna manera en desuso o afectados, aunque no estén abandonados, y le dicen a las personas que están ofreciéndoles ahí la posibilidad de un programa social y que ya lo tienen con el INVI y se presentan con una credencial incluso del INVI cuando ni siquiera son parte de esa institución. Entonces nosotros les queremos decir a todas y a todos que el Consejo Ciudadano está muy alerta a esto, muy atento también a la propuesta que tiene el gobierno de la Ciudad de México de enfrentar todo tipo de fraude inmobiliario, esto que también ha dado origen a lo que la prensa ha llamado el cártel inmobiliario, también es de nuestro interés porque tuvimos solamente en el 2022 125 reportes relacionados con situaciones irregulares en la alcaldía Benito Juárez. Pero no solo es eso, es un conjunto de elementos que también involucra la presencia de organismos que pueden invadir la casa, habitación de un hombre o una mujer adulta mayor, más allá de 70 años, se lo pueden arrinconar en su casa y eventualmente ir despojándolo, cuando no de inmediato, sí mediante la extorsión de los derechos que legítimamente le corresponden. Entonces, tenemos este teléfono que es el 55 55 33 55 33 para enfrentar cualquier situación que pueda involucrar a jóvenes, a personas, digamos, adultos y adultos mayores respecto de estas prácticas que se están combatiendo, pero que es necesario denunciar más y estar mucho más atento de lo que podemos hacer. Ni más ni menos, pues de esto y más seguiremos hablando. Salvador Guerrero Chiprés, gracias por esta presencia tuya esta mañana y te mandamos un abrazo. Buenos días y feliz Gracias. año. Igualmente, hasta luego. Igualmente, gracias a ti. Bueno, pues sí, el año pasado se apoyó a cerca de 400 personas por el delito de fraude inmobiliario en este Consejo Ciudadano que encabeza Salvador y se registró un aumento de 110% en comparación con el año 2022. El 85% de los reportes fueron de la Ciudad de México, en la Cuauhtémoc, en Benito Juárez, en Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Azcapotzalco. Y el tipo de inmueble, dice el Consejo Ciudadano, que usan para realizar el fraude, 61% departamento, 19% casa, 5% terreno, 2% local. Los montos que entregan las personas defraudadas van de los 2,000 hasta los 100,000 pesos, según estos datos
que comparte el Consejo Ciudadano que encabeza Salvador Guerrero Chiprés, hablando de este fraude inmobiliario. Así que ahí está el tema y la alerta, bueno, el llamado que se hace a la ciudadanía, pues para que se solicite ayuda en caso de estar siendo víctima de una circunstancia de esta índole y pues sí, denunciar y buscar ayuda en este caso para ver cómo se sale de estos entuertos tan lamentables pues, que están ahí como parte de nuestras realidades. Así que estamos por lo pronto conociendo que el año pasado se apoyó desde ahí, desde el Consejo Ciudadano, a 400 personas. Esto nos da una medida, una muestra de la cantidad de gente que puede estar involucrada como víctima en este delito de fraude inmobiliario. Un registro, un aumento del 110% en comparación con 2022.